Bienvenidos a la etapa 1 de la unidad de aprendizaje Etimologías del Bachillerato General de la UANL. En esta etapa conoceremos la evolución lingüística del español. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene el idioma que hablas? ¿Será que un día alguna persona en la antigüedad se despertó por la mañana hablando español? En esta etapa conocerás cómo surgió la lengua española. Comenzaremos con la definición del concepto de etimología. Cuando hablamos de la etimología de una palabra, nos referimos a conocer de dónde surgió, si procede de alguna otra lengua o palabra y cómo ha cambiado en su sonido, estructura y significado a lo largo del tiempo. Es importante señalar que a los cambios que tuvieron las palabras del latín al español se le llama romanceamiento. La palabra etimología proviene de los vocablos griegos étimos, que significa verdadero, auténtico, y logos, que de acuerdo al contexto puede tener el significado de palabra, concepto, idea, vocabulario, tratado, ciencia o estudio. Así que, a partir de las raíces que la componen, la palabra etimología se define como el estudio verdadero o auténtico de la palabra. ¿Para qué nos servirá estudiar etimologías? Lo veremos a continuación. Las etimologías nos permitirán conocer y dominar nuestra lengua española y no quedarnos en la superficie de las palabras, es decir, nos ayudarán a conocer realmente nuestro idioma. También serán muy útiles para comprender y estudiar diversas áreas del conocimiento, ya que la mayoría de los tecnicismos de las ciencias provienen del griego, así como estudiar cualquier otro idioma por la gran influencia que el latín tuvo en algunas de las lenguas más importantes. De acuerdo con Pedro Felipe Monlau, el estudio de las etimologías ayuda a satisfacer la curiosidad de las personas cultas al conocer el origen de las palabras, a definir los objetos y las ideas que tenemos de ellas, a descifrar el valor o significado literal de una palabra gracias al conocimiento de las raíces que la forman, a determinar la sinonimia, es decir, las palabras que tienen un significado similar. También nos ayuda a recordar el significado de las palabras, a formar palabras derivadas y compuestas, a revisar los neologismos, es decir, las palabras nuevas que se incorporan a nuestra lengua, y a apreciar los arcaísmos, las palabras que han dejado de usarse, así como a fijar la ortografía. Otros aspectos importantes del estudio de las etimologías es conocer el origen de una palabra, descubrir la afinidad que tienen entre sí los idiomas, sobre todo las lenguas romances que surgieron a partir del latín, estudiar la gramática y a revisar la lingüística para hablar y escribir correctamente. Como podemos ver, son muchas las ventajas que nos traerá el estudio de esta unidad de aprendizaje. Para poder realizar el estudio de la etimología de una palabra, nos auxiliaremos en tres disciplinas: la morfología, la fonética y la semántica. Veamos a continuación en qué consiste cada una de ellas. Uno de los objetivos de las etimologías es establecer las normas de derivación y composición de las palabras. Observa el ejemplo. La palabra luz en español proviene de la palabra lux en latín. A partir de la palabra luz obtenemos las palabras lucero, lucecita, tragaluz y contraluz, gracias a la derivación y composición. Para ello es necesario estudiar los cambios morfológicos, fonéticos y semánticos de las palabras. Las ciencias auxiliares de las etimologías son la morfología, que estudia los cambios de forma o estructura de las palabras. Veamos poco más de ella a continuación. Los principales cambios de las palabras son los accidentes gramaticales, el modo, el tiempo, el género, el número, el caso, la persona y la voz. Observa la siguiente oración. Nosotras amamos a nuestra familia, que se encuentra en modo indicativo, en tiempo presente, en un género femenino, número plural y en tercera persona.
Otro cambio de las palabras son los morfemas, es decir, las partículas que las componen. Estas son la raíz o el lexema, la gramema o el terminación y los derivativos, los prefijos y los sufijos. Observa los ejemplos. Desligar. Des, en este caso, es un prefijo. Lig se refiere a la raíz de la palabra, es decir, la parte que no cambia. Panadería. Pan es la raíz, ad es un infijo y ería es un sufijo que nos indica lugar. La segunda ciencia auxiliar es la fonética, que estudia los cambios de sonido de las palabras. Veamos más de ella a continuación. En cuanto a los cambios de sonido, hay que señalar que unos desaparecen y otros se transforman, de acuerdo a ciertas reglas que veremos más adelante en este curso. Por ejemplo, la palabra bien en español procede de la palabra bene en latín. Observa cómo esa E final desapareció y la E de en medio se convirtió en el sonido IE. La palabra saber del español proviene de la palabra sapere del latín. También puedes observar el cambio de sonido que se produjo en la palabra, al igual en el verbo amare, que perdió su sonido E al final en su cambio al español. La tercera ciencia auxiliar es la semántica. La semántica estudia los cambios de significado de las palabras. Estos cambios se refieren a los distintos significados que una palabra sufre en su transformación o romanceamiento. Además, hay que agregar que la eliminación de algunas palabras, los descubrimientos o invenciones suman o exigen nuevos significados a las palabras. Ejemplo, la palabra computadora proviene de una palabra en latín que significa contar. Actualmente todos conocemos que una computadora nos sirve para escribir, para navegar en Internet, entre muchas otras tareas, no solamente para contar. Gracias por ver este video. Espero te sea de utilidad para este primer tema de la unidad de aprendizaje de etimologías en su etapa número 1. Hasta luego.